Saludos amables televidentes, bienvenidos a su programa Orientaciones Diversas. Como siempre, llevando temas de actualidad, temas de orientación, temas de conocimiento. Naturalmente hoy tenemos que hablar de un tema obligado. Teníamos un tema diferente, pero necesariamente hoy hay que hablar del tema obligado, que es el conflicto que existe entre la República Dominicana y Haití por el desvío del río Masacre o río Dajabón. Saludos, Félix. Hola, magistrado. ¿Cómo está? Una nueva edición nuestra de Orientaciones Diversas. Sí, estamos, Félix, obligados a hablar de este tema porque es un tema que está en todos los medios de comunicación. Correcto. Tú sabes que de una manera inesperada, algunos ciudadanos haitianos comenzaron a desviar el río Masacre, que es el río Dajabón. Para ellos es Masacre y para nosotros es el río Dajabón. Y eso ha traído realmente un conflicto entre la República Dominicana y la República de Haití. Correcto. Y se ha determinado, Félix, que esa desviación, esos trabajos de desviación del río Dajabón o Masacre, quienes están detrás de esa obra son ciudadanos haitianos, exfuncionarios, comerciantes. Es decir, que realmente, según se ha informado, no es el Estado haitiano quien ha ordenado el desvío de ese río, sino que detrás de ese desvío están comerciantes haitianos y están políticos haitianos también, algunos políticos. Es decir, que es una situación un poco complicada. Tenemos que comenzar, Félix, diciéndole a los amables televidentes por qué existen dos países en una misma isla. ¿Cuál es la razón de la existencia de estos dos países? Correcto. Y sabemos por la historia que Francia y España en el siglo XVII entraron en guerra. Y entonces en Europa, Francia y España estaban en guerra y se estableció, o siempre se establecía en ese tiempo, que quien perdía la guerra tenía que pagar los gastos de guerra. Entonces, España perdió la guerra frente a Francia. Aunque esa es una opinión, naturalmente, hay varias opiniones. Otra opinión es que la división de la isla en dos no tuvo que ver con eso, sino que tuvo que ver fundamentalmente por la lucha de dominio de territorio que tenía Francia y España. Y que entonces ese enfrentamiento culminó en el año de 1777 con la firma del Tratado de Aranjuez, que no es Aranjuez, es Aranjuez. Aranjuez, correcto. Es Aranjuez. Correcto. O sea, se viene diciendo de hace mucho tiempo Aranjuez, pero realmente es Aranjuez. Y ese tratado pues puso fin al enfrentamiento que tenía España y Francia, y entonces se dividió el territorio en dos partes, la parte española de la isla y la parte francesa de la isla. Entonces luego vinieron los franceses, poblaron su parte francesa de esclavos africanos. Conformadas, básicamente. Sí, con la finalidad, Félix, fundamentalmente de la agricultura, también de las minas. Pues sí. Se llevaron todo el oro y todo el ferroníquel, se llevaron toda la riqueza natural que había en esa parte de la isla. La madera. Sí, entonces, luego en el siglo XVIII, en el 1801, los haitianos se rebelaron. O sea que esos esclavos franceses se rebelaron en contra de los franceses, y entonces de ahí vino la independencia de Haití, que fue el segundo país de América que se independizó. Estados Unidos en el año de 1776, que se independizó
de los ingleses, y Haití, que se independizó de Francia. Y ahí vino entonces, y se conformaron entonces dos países, que es República Dominicana, que la República Dominicana tuvo que independizarse 3 veces, porque se tuvo que independizar de Haití y se tuvo que independizar de España también. Es decir, que estamos hablando de que este es un país que tiene una historia bellísima, porque tuvo que independizarse. Creo que el único país del mundo donde ha habido más de una independencia, que la gente no sabe eso, que no solamente nos independizamos de Haití, también nos independizamos de España. Con la restauración, claro está. Exactamente. Y la independencia efímera de Núñez de Cáceres. Exactamente. Por eso usted menciona, magistrado, 3. 3. Como le llaman, efímera. Exacto. Es decir, que la República Dominicana tuvo que independizarse 3 veces. La última vez, en el año 1844, de los haitianos. Que los haitianos entonces, luego de su independencia, deciden ocupar la parte española de la isla. Y de ahí entonces duraron 22 años ocupando esta parte. Y luego vino Juan Pablo Duarte, la Trinitaria, y eso trajo entonces... Pedro Santana, Antonio Duvergé, entre todos los patriotas dominicanos, Luperón en la restauración. Bueno, en el caso de Pedro Santana se dijo que Pedro Santana era uno de los independentistas, pero luego que fue nombrado presidente por la Junta Gobernativa, luego él quiso anexar la República de nuevo a España, y entonces vino la Guerra de la Restauración del año de 1865. Correctísimo. O sea que entonces hubo otra vez que independizarse de España, en el año de 1865. Correctísimo, magistrado. Y lo que realmente se dice con respecto a Pedro Santana, porque hay mucha discusión con respecto al mismo, y es que sin el brazo militar de Pedro Santana, casi iba a ser imposible nosotros lograr la independencia nacional, porque fue el brazo militar en ese momento. Y esas son de las discusiones que entramos en muchos momentos con respecto a lo que es el análisis sobre Pedro Santana, pero es uno de los componentes de nuestra independencia, aunque con respecto a la restauración ya eso habría que hacer un análisis más profundo sobre esa decisión que tomó el general Pedro Santana. No, y hay un problema que también yacen en el Panteón Nacional los restos de Pedro Santana, y se ha estado, hay sectores políticos que han estado protestando, solicitando que sean sacados del Panteón Nacional, porque están junto con los de Juan Pablo Duarte y de los demás trinitarios. Correcto. Y se dice que esos restos no deberían estar junto con los de Juan Pablo Duarte, porque luego de la independencia, luego que él fue nombrado presidente, entonces él exilió, mandó al exilio a Juan Pablo Duarte, y a los demás. Y a los demás trinitarios. Trinitarios y patriotas. Y de ahí es que viene que siempre se ha dicho que fue un traidor a la patria. Correcto, magistrado. O sea que hay muchos... mucha tela por donde cortar. No, y que hay muchas opiniones. Muchas opiniones encontradas. Sobre eso. Muchas discusiones. Y realmente no se sabe quién tiene la razón realmente. Si realmente fue así o no fue así. Habría que ubicarse en el momento histórico para uno poder dar las opiniones tal y como acontecieron. Hay que estar en el momento. Por eso a veces opiniones así dadas no suelen ser objetivas. Porque, como repito, estar ahí en el momento histórico es lo que dice por qué se tomaron tales o cuales decisiones con respecto a anexar nuestra parte de la isla a España en ese momento. Bueno, el asedio haitiano. Se dice, Félix, que una de las razones por la cual Pedro Santana decidió en 1861 querer anexar la República a España fue por las presiones que habían de los haitianos, es decir, los intentos de invasión que los haitianos ejercían sobre la República Dominicana, y él entendía que para proteger a la República Dominicana de esas invasiones, ese constante intento de invasión, él entendía que anexándola a España
era una forma de protegerla. Que se consideraba la madre patria, porque estaba conformada la isla básicamente por españoles y hijos de españoles nacidos aquí en nuestra isla, o en nuestra media isla, como dicen. Entonces, esa es la realidad. Queríamos referirle, magistrado, ¿por qué el nombre de Río Masacre básicamente se le ha tildado así de esa manera? Bueno, hay dos opiniones con relación a por qué se le puso ese nombre de Río Masacre. Una de las opiniones es que hubo un enfrentamiento en el siglo XVIII entre españoles y franceses y hubo una gran matanza en ese lugar, y entonces por esa razón se le llamó masacre, porque realmente hubo una masacre de estos soldados franceses y españoles. Y hay otra opinión que se dice que fue la matanza en el año 1937, que Trujillo Correcto. ordenó una matanza de haitianos, y se dice que hubo una matanza de más de 20.000 haitianos. Ahí está la obra. O sea, que hay dos opiniones. Hay dos opiniones. Ahí tenemos la obra de Freddy Preston Castillo, Masacre se pasa a pie, muy interesante. Quienes se quieran documentar, pues es una obra muy interesante. Entonces, esas son las dos opiniones que hay, que el río realmente para los dominicanos se llama Río de Jabón, y para los haitianos ellos le pusieron Masacre, que Masacre realmente es el nombre en español, porque tiene un nombre en francés y tiene otro nombre en creol. Es decir, que tiene tres nombres prácticamente. El río Masacre, como ustedes saben, nace en República Dominicana, específicamente en la provincia de Dajabón, en la loma de Punta de Gallo, y solamente atraviesa los más 500 metros de suelo haitiano. Entonces, básicamente es un río dominicano, porque nace en la República Dominicana y muere en República Dominicana, en lo que es la parte de Manzanillo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Feli, y de inmediato regresamos con ustedes. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. A tan solo 25 minutos de Santiago y 30 minutos de la playa de Sosúa, propietario vende casa 1126, con una finca de 11.634 metros cuadrados. En esta casa de campo podrás disfrutar de 2 niveles y 350 metros cuadrados de construcción, rodeados de flores y frutos, así como también de 5 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas, amplias terrazas y parqueo para 10 vehículos. Estamos ubicados en el llano, carretera turística Luperón, entre la cumbre y la entrada de Pedro García. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro número telefónico 829-214-8642. El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta.
Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure, que eso lo resuelvo yo. En La Ganadera, yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy, naturalmente, con un tema obligado, que es el tema del conflicto que hay entre la República Dominicana y Haití, relacionado al desvío del río Masacre o río Dajabón que están realizando los haitianos. Feli, cuando hablábamos de la razón por la cual se dividió la isla en dos partes, la parte española de la isla, hoy República Dominicana, y la parte francesa de la isla, hoy República de Haití, tenemos que decir, Feli, de que España y Francia eran parte del Imperio Romano. Es decir, que fueron dos naciones que surgieron de ese imperio, que fue un imperio que duró 3.000 años. Es decir, comenzó antes de Cristo y siguió después de Cristo. Es decir, durante 3.000 años estuvo vigente el Imperio Romano. Luego se dividió en dos, que fue el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Y luego se fueron fraccionando, y hay 34 naciones de las más poderosas actualmente que formaron parte del Imperio Romano, que la capital del imperio era Roma. Es decir, los italianos eran prácticamente los cabecillas de lo que era el Imperio Romano, que abarcaba a toda Europa, y naturalmente el deseo de los gobernantes era seguir expandiéndose, porque era ocupar territorio y imponerle impuestos y ese tipo de cosas. Entonces España, en el siglo XIV, ya España era un país ya que se había independizado del imperio. Luego, naturalmente, después vino el Imperio Otomano, que fueron los turcos, y los españoles prácticamente en esa época, en el siglo XIV, con el descubrimiento de América, era parte de ese imperio, pero era poderosa. Y cuando se descubre América en el siglo XIV, en el año de 1492, que estamos hablando de América, porque la gente piensa que América nada más es República Dominicana y las islas del Caribe. Cuando hablamos de América, estamos hablando de Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, es decir, que es un continente prácticamente. Y el Caribe. Fue un continente que él descubrió, el continente americano. O sea que no estamos hablando de un país ni dos. Estados Unidos es parte de América. Es decir, que Estados Unidos naturalmente es una nación recién, vamos a decir, joven, porque nació en el año de 1776. Sin embargo, ahora es que es una potencia. Pero realmente en esa época, cuando se descubrió América y luego de todo esto, Estados Unidos no existía. E incluso para la división de la isla, que fue en el 1777, Estados Unidos tenía un año de haberse independizado de los franceses, de los ingleses. Es decir, que eso es historia universal. Es importante, Feli, que veamos la diferencia que hay entre la República Dominicana y la República de Haití en cuanto a la extensión territorial. Y tenemos que la extensión territorial de la República de Haití es de 27.750 kilómetros cuadrados. Correcto, magistrado. Y la de la República Dominicana son 48.442 kilómetros cuadrados. Casi el doble, magistrado. Casi el doble. Casi es decir, el doble. Que la República Dominicana tiene casi el doble de territorio que tiene la República de Haití. Es decir, que cuando se firmó ese tratado de división de la isla entre Francia y España, realmente
España y se estableció la línea fronteriza, porque ese es el asunto. Esa línea fronteriza no la estableció Juan Pablo Duarte, ni se estableció después. No, eso fue... Más reciente, magistrado, cuando Trujillo básicamente se definió. Esa es la ratificación. Sí, la ratificación, pero se definió con los pilotillos que se encuentran allá o pirámides. Bueno, ahí vemos en el mapa de la isla, que realmente la República Dominicana es casi el doble de Haití. Correcto, magistrado. Entonces, aparte de eso, Feli, la República de Haití tiene un problema y es la falta de ríos. Porque ellos tienen un río que es navegable, el único que es navegable, que es el Artibonito. Correctamente. Y no sé si el Artibonito nace en la República Dominicana también. Sí, nace en la República Dominicana. Entonces, el Artibonito, que es un río navegable y es el principal río de Haití, nace en la República Dominicana, en las lomas de la República Dominicana. Correctamente. Y ese es el río principal. Es decir, que prácticamente ellos tienen muy pocos ríos. Muy pocos ríos, magistrado, esa Sí. es la realidad. Entonces, El Soliet es el uno de los ríos. el río Soliet, Soliet, que es Río Blanco aquí en República Dominicana, pero ese nace en Haití. y hay otro río también. Recorre 10 Pedernales. kilómetros, sí, Pedernales, que es el mismo Masacre. Pedernales, que es el río Masacre. Bueno, el asunto es que ellos tienen pocos ríos, entonces, pero también hay un problema, Félix, y es que ellos tienen pocos ríos porque ellos han depredado los bosques en Haití. O sea, en Haití no hay fauna. Ellos han acabado con la fauna de ese país. Inició Francia, que sacó todo lo que fue la floresta, los árboles maderables, los sacó de Haití, los explotó esa parte de la isla. Entonces, la deforestación inicia básicamente con Francia. Entonces, ahí la mayoría de los cultivos que tenía Francia era la caña de azúcar, entre otros, el algodón, pero depredó totalmente lo que es la parte, la floresta maderable, madera preciosa. Entonces, tenemos que iniciar con Francia, básicamente, esa deforestación. Luego de ahí para allá, cuando se independizan de la colonia francesa, pues destruyeron toda la infraestructura que dejaron los franceses en ese momento, magistrado. Todos esos ingenios, todo lo que era la infraestructura económica que habían dejado los franceses, los haitianos, por no recordarse de la colonia francesa, pues terminaron quemando toda esa infraestructura. O sea que ellos mismos, en vez de asumir esas empresas francesas de esa época, lo que hicieron fue quemarlas y acabar con toda la infraestructura. ¿No? Y además, Félix, volviendo a la parte histórica de la isla La Española, tenemos que decir que también cuando se descubrió América, que en principio, pues, que incluso hay la opinión de que el descubrimiento de América no fue un proyecto de ir a descubrir algo específico, sino que fue algo eventual. Es decir, que cuando salió Cristóbal Colón, no salió para América, sino que él iba para Asia. Las Indias Orientales. Él iba para Asia y por coincidencia se perdió en el camino y se topó con estas tierras. Estas tierras, correcto. Entonces, de ahí es que viene el descubrimiento y él dice, bueno, pero ven acá. Pero salimos para un sitio y estamos llegando a otro sitio. Y de ahí es que se determina que eran otras tierras que para ellos no existían. O sea que para esa época, en el siglo XIV, América era inexistente. O sea, habían habitantes, pero para ellos, los españoles y esa gente que formaban parte del Imperio Romano, esto era inexistente. Y si ahí es que se determina que entonces luego para la distribución se distribuyeron los terrenos de América, porque estamos hablando también que Portugal formó parte de la distribución de la tierra. Por eso es que
Inglaterra, magistrado. Sí, También. Inglaterra. Holanda. Holanda y todos esos países. Y Portugal, en este país que hablan portugués. Brasil. En Brasil. Esa parte le tocó. Fue colonizada. No, le tocó a Portugal. Y Portugal entonces la colonizó, pero fue la distribución de las tierras. Que hizo el Papa. Sí, hubo En ese una bula. momento, una bula papal. Mediante una bula se distribuyeron todas las tierras. Esa parte, lo que es Brasil, le tocó a los portugueses y la demás parte pues se la distribuyeron entre España, Francia, Inglaterra. Holanda. Y Holanda. Entonces, ¿qué buscaban ellos? Bueno, buscando riqueza, buscando... tierras, riquezas. Sí, buscando oro, buscando plata, buscando níquel, buscando, o sea, y realmente, y bosque, madera preciosa, y todo ese tipo de cosas. Entonces comenzaron a depredar todo lo que encontraron. Y por eso, como tú dices, en Haití, bueno, pues se llevaron todo y dejaron esa parte de la isla devastada. Entonces los haitianos han seguido con esa misma práctica y por eso ellos tienen pocos ríos. Entonces, tienen pocos ríos y los pocos que tienen nacen en la República Dominicana. Entonces ellos quieren ahora, a toda costa, un río que es de la República Dominicana, que nace en la República Dominicana y que desemboca en la República Dominicana. Entonces ellos quieren desviarlo hacia la República de Haití. Realmente. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y de inmediato regresamos. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. A tan solo 25 minutos de Santiago y 30 minutos de la playa de Sosúa, propietario vende casa 1126, con una finca de 11.634 metros cuadrados. En esta casa de campo podrás disfrutar de 2 niveles y 350 metros cuadrados de construcción, rodeados de flores y frutos, así como también de 5 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas, amplias terrazas y parqueo para 10 vehículos. Estamos ubicados en el llano, carretera turística Luperón, entre la cumbre y la entrada de Pedro García. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro número telefónico 829-214-8642. El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. ¿Y ustedes qué van a querer? Jamoneta, jamón, salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En la ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas.
con un tema, como le dijimos en principio, que es el tema obligado, el tema del conflicto entre la República Dominicana y Haití, por la construcción irregular, vamos a decir, irregular, ilegal y sin ningún tipo de técnica de ingeniería. De ingeniería, ni nada de eso, sino que ahí está con machete y con pico, o sea, que haciendo una cosa como a lo loco. Nada de ingeniería hidráulica, ni mucho menos. Entonces, realmente es una situación inaceptable para la República Dominicana, la construcción de eso. ¿Por qué? Bueno, porque si se iba a hacer eso, tenía que haber un convenio entre la República Dominicana y Haití, donde la República Dominicana aceptara hacer ese tipo de obras, naturalmente con técnicos, tanto haitianos como técnicos dominicanos. Y por la vía diplomática. Y por la vía diplomática, y que la República Dominicana lo acepte, no un asunto a la fuerza y atento a guapesa. No, esa no es la vía para hacer, suponiendo que sí, que la República Dominicana tenga flexibilidad con los haitianos para que ellos puedan tener agua para la agricultura, pero tiene que haber una vía diplomática y una vía de gobierno a gobierno, o fundamentalmente diplomática, donde se pongan de acuerdo para hacer cualquier tipo de obra que beneficie a ambas naciones. Exactamente, porque estamos hablando de que el deseo es canalizar parte del río Masacre a los fines de que se avance en la agricultura en Haití, sembrar, que es lo que ellos han señalado, sembrar guineos, sembrar plátanos, sembrar yuca, todos los rubros que se requieren para que sean hasta cierto punto autosuficientes con respecto a la alimentación. Pero debe de hacerse, ya que es un río que pertenece a la República Dominicana, nace y muere en la República Dominicana y solo recorre 500 metros en la parte oeste de la isla. Entonces, tiene que ser por la vía diplomática necesariamente. No se puede tomar decisiones unilaterales, y más en ese tipo de cuestiones. Félix, y a diferencia de la República de Haití, que tiene muy pocos ríos, dijimos que el principal río de Haití, de la República de Haití, es el Artibonito, que es un río navegable, pero ellos tienen muy pocos ríos. Pero la República Dominicana tiene 97 ríos, de los cuales 3 son navegables, que es el río Sama, el río Isabela y el río Iguamo. Y son ríos, bueno, pues tenemos el Yaque del Norte y el Yaque del Sur, que son unos ríos que cruzan prácticamente el país entero. Correcto, magistrado. Y desembocan en el Mar Caribe, en Montecristi. Es decir, que la República Dominicana... El río, el Yaque del Norte desemboca en Montecristi, el noreste. Exacto. El Yaque del Sur sí, en el Mar Caribe, el Yaque del Sur. Correcto. Exacto, sí. Entonces, a diferencia de Haití, la República Dominicana tiene inmensos ríos. Que debemos cuidarlos. 97 ríos. Ahora, el hecho de que aquí haya muchos ríos y allá haya pocos ríos, eso no quiere decir que ellos hagan allá con los ríos de la República Dominicana lo que ellos quieran. Tal como tú dices, bueno, debe hacerse una obra, si se va a hacer, que sea con la anuencia de ambos países y que la República Dominicana esté de acuerdo con lo que se vaya a hacer. Y que cumpla con las normas de hidráulica de ingeniería. No, y tomando en cuenta un tratado que hay del año de 1929 que establece todas las normas que tienen que ver con ambos países. Correctamente. Entonces, no comenzar una obra sin ningún tipo de diseño. Correcto. No hay un diseño técnico, no hay un diseño de ingeniería que diga qué es lo que procede, porque viene también un ciclón y viene una inundación y prácticamente se lleva eso, si eso no está bien construido. Esa es la idea, magistrado. Es decir, que entonces ellos están haciendo una cosa prácticamente que no tiene una cosa a lo loco, y no es así. O sea que los asuntos deben hacerse por la vía
correspondientes. Y cuando hay dos naciones, naturalmente tiene que haber un convenio entre ambas naciones. Y más cuando estamos refiriendo a el agua, que ya en poco tiempo los grandes conflictos internacionales van a venir precisamente por el agua, la falta de agua. Nosotros mismos que se nos están agotando nuestros recursos acuíferos aquí por precisamente la tala indiscriminada de árboles, tenemos que proteger, usar nuestro ejército a los fines de proteger nuestra flora y fauna de nuestra parte, nuestra mitad de la isla. Es algo importantísimo nosotros procurar la protección de nuestros recursos acuíferos, lo forestal, porque de eso depende que tengamos ríos. De lo contrario, vamos a tener muchos problemas y pelearemos por el agua. Eso es lo que se está indicando, que las guerras futuras internacionales vendrán por la falta de agua. Esa es la realidad. Bueno, Félix, es cierto, eso se ha estado hablando de hace mucho tiempo, pero hay que ver que hay la tecnología es para facilitar las cosas al ser humano. Para eso es la tecnología. Y hay países, por ejemplo, como en Argentina, donde el agua para consumo humano es del mar. Es decir, se desaniliza, se le separa la sal y esa agua es apta para el consumo humano. Entonces yo creo que la República Dominicana, creo que se está asesorando con Israel. Porque Israel, que es un país que no hay ríos, sin embargo es un país rico. Pareció un río últimamente. Bueno, por allá. El asunto es que ellos utilizan el agua del mar y ellos tienen la tecnología para ellos extraer la sal del agua y que el agua se pueda consumir, que sea apta para el consumo humano. Entonces la República Dominicana tiene que ir por ese camino, de que el agua para el consumo humano se traiga del mar, porque el mar es inagotable. Ahí el agua, por mucha agua que tú saques del mar, nunca se va a secar. Eso es una realidad. Los ríos sí se secan, pero el mar no se seca. Lo que sucede es que la tecnología es bien cara. Costosa. Entonces, un poquito caribe para nosotros desarrollar esa tecnología. Hay una tecnología que ha estado desarrollando Israel, que es algo parecido a los aire acondicionados, pero adaptado para sacar agua del viento. Y eso sí, no es una tecnología tan costosa como la otra de desalinizar el agua de mar. Entonces, nos iremos acercando a esas grandes tecnologías para cuando empecemos ya a tener una deficiencia grande de agua, que eso se está viendo venir por ahí. Entonces creo que debemos ir desarrollando esas tecnologías, que son tecnologías que nos ayudarían pues por lo menos a apaciguar la falta del agua. Esa es una realidad que tenemos ya en poco tiempo. Félix, pero si se habla de que es costoso, si tomamos en cuenta el costo que tiene una presa, porque estamos hablando de que una presa no sale por poco dinero. Hacer una presa, eso sale por miles de millones. Entonces, si hay proyectos de presas, lo que hay que hacer es, posponer esos proyectos y tratar de irse por la tecnología de desalinizar el agua. 100% de acuerdo. Porque si hay varios proyectos para hacer presas, que naturalmente aquí se necesitan muchísimas presas. O sea, las presas se comenzaron desde el gobierno de Balaguer y hasta esta fecha no se han parado las presas, pero todavía necesitamos muchas presas. Creo que el presidente de la República, Luis Abinader, anunció precisamente a raíz del conflicto con Haití desarrollar un embalse precisamente en el río Dajabón o Masacre, que nace precisamente en Loma de Cabrera, en el pico
de gallo. Del gallo. Entonces, a raíz del conflicto se está hablando ya de desarrollar una nueva represa. O sea que atención a eso, que eso también podría agravar un poquito más lo que es esta crisis internacional. Decimos internacional porque es entre dos naciones independientes que ha surgido el conflicto. Entonces, bueno, esa sería una solución, Félix, si se hace una presa y que esa presa sirva para ambos países. Esa sería una buena solución. Claro, si es en ese sentido y en ese tenor, pues yo entiendo que, como decía Joaquín Balaguer y como lo dice en su obra de la isla escrita al revés, la isla al revés, plantea que debemos convivir, comercializar juntos para lograr no solo el desarrollo nuestro de la República Dominicana, sino lograr el desarrollo de Haití por la vía diplomática, por la vía de la comercialización, por la vía del desarrollo agrícola de Haití, que tiene también muchos terrenos agrícolas. Entonces debemos nosotros tratar de que Haití logre ese desarrollo económico, cultural, y de esa manera podríamos convivir como buenos cristianos que somos todos. Y buenos vecinos. Y buenos vecinos, claro, maestro. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y de inmediato regresamos. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. A tan solo 25 minutos de Santiago y 30 minutos de la playa de Sosúa, propietario vende casa 1126, con una finca de 11.634 metros cuadrados. En esta casa de campo podrás disfrutar de 2 niveles y 350 metros cuadrados de construcción, rodeados de flores y frutos, así como también de 5 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas, amplias terrazas y parqueo para 10 vehículos. Estamos ubicados en el llano, carretera turística Luperón, entre la cumbre y la entrada de Pedro García. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro número telefónico 829-214-8642. El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. ¿Y ustedes qué van a querer? Jamoneta, jamón, salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En la ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas, tratando sobre el conflicto que se ha presentado entre la República Dominicana y Haití
por el desvío del río Masacre o río Dajabón, que Félix decíamos que esa obra, que no es obra, porque para que sea una obra tiene que ser un asunto planificado. Cumplir con las normas. Y un asunto que haya ingeniería, es decir, que un equipo de técnicos, ingenieros y arquitectos, diseñen la obra, diseñen una obra y que esa obra sea aprobada por ambos países. Y que naturalmente, pero un asunto es con pico y pala y con una, no, o sea, que es un desorden. Entonces, la República Dominicana y la República de Haití tienen un tratado que es del 21 de enero de 1929, donde se estableció y se ratificó la línea fronteriza. Y se regularizó. Es decir, que se establece realmente dónde comienza la República Dominicana y dónde comienza la República de Haití. Es decir, que la línea fronteriza se ratificó y hay una serie de normas que se deben respetar. Entonces yo entiendo que en base a ese tratado es que se debe negociar para hacer cualquier tipo de obra, siempre que las obras sean en beneficio de ambos países y que sean obras que sean hechas en base, primero con tecnología. Por ejemplo, sería un proyecto excelente, una presa en ese río y que esa presa sirva para abastecer de agua a los campesinos haitianos y también sirva para abastecer de agua a los campesinos dominicanos. Eso sería lo mejor que se puede hacer. Y una cosa, Feli, es que yo creo que la República Dominicana y Haití necesariamente van a tener que ponerse de acuerdo con relación a eso. Y a mí me luce que también esto puede ser un conflicto que haya sido creado a propósito. ¿Sabe por qué? Porque la República Dominicana, los organismos de la República Dominicana, la Cancillería, están cansados de denunciar la situación política y económica que vive Haití y ninguna de esas potencias han hecho caso. Es decir, Estados Unidos y las demás potencias que tienen que ver en la ONU se ha planteado eso también, es decir, el presidente se ha cansado de hablar sobre eso y nadie le pone atención. Por ejemplo, hay una propuesta de Kenia proponiendo el envío de una fuerza militar para ayudar a normalizar Haití. Bueno, pues eso ahora se quedó en el aire, porque ahora con este conflicto de la desviación de ese río, todos los otros queda prácticamente en el aire. ¿Se quiere pescar en ríos revueltos? Sí, se olvida todo, porque ahora todo se está concentrado en este asunto de la desviación del río. Y quién sabe si ese es un conflicto provocado precisamente para eso, para que se olviden de la situación de Haití. Nadie sabe, porque eso es una opinión. Está dentro de la posibilidad, de que sea una crisis creada. Una crisis creada con el fin de pescar en ríos revueltos. Porque, Feli, tenemos que decirle a los televidentes, y yo creo que eso lo sabe la mayoría de la gente, de los dominicanos, los países, las grandes potencias, no están interesadas en resolver el problema haitiano, porque ahora mismo su prioridad es el problema entre Rusia y Ucrania, porque estamos hablando de poder político y económico. Y a esa gente no le interesa porque Haití para ellos no es nada, ni la República Dominicana tampoco. Es decir, que ellos están concentrados única y exclusivamente en el problema de Rusia y Ucrania. Porque en el fondo lo que se busca es debilitar a la Federación Rusa. Es decir, que y ese conflicto entre Rusia y Ucrania tampoco no se va a resolver en 2 días. Ya, por ejemplo, cumplió con 1 año, creo que cumplió la guerra de Rusia. Sí, tiene 1 año. Y Ucrania. Correcto. Y eso va a durar varios años.
Entonces, mientras eso no se resuelva, que no se va a resolver ahora, a ellos no les interesa, a los organismos internacionales no les interesa, ni a las grandes potencias les interesa resolver el problema de Haití. Y reforzando su tesis con respecto a que todo esto ha sido provocado, solamente tenemos que fijarnos en las imágenes cuando las fuerzas militares dominicanas se acercaban hacia la línea, a la zona fronteriza nuestra, cómo ahora han aparecido tantos militares haitianos a defender lo que es esa canalización que están haciendo, policías y militares bien armados y apertrechados. Entonces, ¿y cómo esos policías y militares no le dan el frente a esas bandas ilegales en Haití? Pero fíjense ahora, eso reforzando, magistrado, su tesis, de que entonces se está buscando pescar en río revuelto, y vuelvo a repetirlo. Entonces se está buscando otra situación. Y creo que por eso el presidente de la República ordenó cerrar la frontera, y creo que más de un 60% de nuestras fuerzas militares están apostadas allá, aérea, marítima y terrestre. O sea que tenemos una fuerza, yo diría por la cantidad de militares y fuerzas militares que se están enviando a esa zona, que está entre un 60 y un 70 de fuerzas militares, por mi experiencia. Porque se está evitando, el presidente está evitando que haya una masa desbordada de ciudadanos haitianos, pues penetren hacia nuestra parte este de la isla. Aunque, vamos a decir algo, nosotros tenemos aquí, yo digo, más de 3 o 4 millones de haitianos, tenemos que cuidar la retaguardia nuestra. Pero se ha enviado un porcentaje muy alto de fuerzas militares a lo que es la línea fronteriza, línea noroeste y sudoeste también. Félix, esa es la realidad. Félix, y creo que el presidente, no sé si salió hoy o sale mañana, para la reunión de los países no alineados, de la cual la República Dominicana forma parte. Yo pienso que en ese foro internacional, naturalmente el presidente hablará sobre eso, pero yo pienso, Félix, que este es un asunto que necesariamente van a tener que resolverlo los haitianos y los dominicanos por la vía amigable y la vía diplomática. 100% de acuerdo, magistrado. No hay otra vía que no sea la diplomática. Si se obvia la vía diplomática y se quiere hacer la cosa a la fuerza, entonces va a haber un enfrentamiento, y eso hay que evitarlo bajo toda costa. Y los gastos económicos serían enormes, que a nosotros no nos conviene nada de eso. No, ni nos conviene a nosotros como país, ni a los mucho haitianos menos como a ellos, países. mucho menos. Es decir, que yo creo que hay que, bajo todo, por todos los medios, hay que tratar de que eso solucione por la vía pacífica y por la vía diplomática, no por la vía militar ni por la fuerza. 100% de acuerdo, magistrado. Naturalmente, cuando ya la República Dominicana haya agotado todos los recursos y la vía diplomática y la vía amigable no sea posible, entonces no habrá otra manera de resolver lo que no sea por esa vía. Pero, repito, debe tratarse de agotarse todos los medios posibles para que este conflicto se resuelva por la vía diplomática. Amén, así sea. Bueno, Félix, tenemos otras cosas que comentar, pero ya el tiempo se nos ha agotado. Entonces será hasta la próxima.